Amigos, Kroll es una firma global, una firma muy reputada en materia de investigación corporativa. Es una firma especializada en lo que son las auditorías de las empresas, que buscan sobre todo pues, establecer criterios y estándares en temas de seguridad en todo lo que abarca este concepto. Me da mucho gusto saludar esta noche a Brian Weiss. Él es el director de Kroll México. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. Me gustaría que nos describieras con mayor detalle cuál es la función de una empresa como Kroll para todos nuestros amigos que quizás no están muy familiarizados con la empresa. Bueno, una compañía como Kroll trabajamos mucho en ayudar a nuestros clientes a entender las otras partes con quien tratan. Es decir, quiénes son, con quiénes son conectados, con quiénes están conectados, con quiénes, cuáles sus antecedentes de trabajo, si han hecho bien, si han hecho mal, si han sido involucrados en algún problema de corrupción, de fraude, etcétera. Eso ayuda a nuestros clientes a evitar o disminuir el riesgo de ellos estar involucrados en problemas de fraude, corrupción o otros problemas con sus socios, sus conexiones. Tocas un tema que es muy importante y sobre todo en estos momentos para México, para el gobierno, para sus empresarios, pues para prácticamente toda la sociedad, que es la transparencia. ¿Qué tanto ha avanzado nuestro país en materia de transparencia? ¿Qué tanto has visto o han visto en Kroll que se ha construido en términos de andamiaje institucional para que México transite hacia un concepto de transparencia que sea bien recibido a nivel mundial? Bueno, yo creo que transparencia últimamente ha sido un asunto muy en las noticias. Se está considerando cambios a la ley de transparencia, cambios a varias otras leyes que pudieran ayudar a la transparencia, más que nada en términos de oficiales públicos, que es muy importante. Yo veo la transparencia como una parte muy importante en la posibilidad de disminuir problemas de corrupción, de fraude, de problemas así de empresas y con oficiales públicos. En cuestiones corporativas, la transparencia yo creo que ha avanzado, pero falta mucho. En otros países en que trabajamos hay mucho más información disponible de bases de datos, de registros públicos, son mucho más confiables que aquí en México, y eso hace muy difícil para las empresas saber de antecedentes problemáticas de sus parceros, de sus socios. Por eso nosotros tenemos que trabajar de manera un poco más difícil para bien entender sus antecedentes. La transparencia va muy de la mano o se instaura y se busca robustecer precisamente para combatir un flagelo muy grande en México, que es la corrupción. ¿Qué tanto ha permeado la corrupción en México, en nuestras instituciones, ya sean públicas o privadas, desde la perspectiva de Kroll? Yo creo que es una preocupación. De punto de vista de nosotros, trabajamos mucho con inversionistas, con compañías, muchas de las compañías extranjeras y mexicanas que nos hablan de dos temas de preocupación. Uno que es obvio, que es la cuestión de seguridad, pero la otra, normalmente primera o segunda, es la de corrupción. Entonces sí, es una preocupación muy grande para empresas que están invirtiendo en México desde fuera. A veces es la primera preocupación. La transparencia, como comentas, es un paso muy grande en ayudar en disminuir ese problema de corrupción, por dos cosas, creo. Uno es que es muy difícil crear estructuras que puedan bien monitorear, investigar cuestiones de corrupción. No son cosas, corrupción no es una cosa que se encuentra en notas fiscales, es una cosa difícil de investigar.
ese asunto tiene que ser mejorado, pero el otro contrabalance, el otro fuerza que ayuda en ese monitoreo, esa fiscalización, es la transparencia, la capacidad del público, de los medios, hacer su propia fiscalización de lo que está pasando o en el público o entre empresas. Yo creo que empresas en México, empresas que quieren invertir en México, tienen que preocuparse por dos asuntos alrededor de la cuestión de corrupción. Uno es evitar que ellos directamente o indirectamente participen en asuntos corruptos, y dos, que haya corrupción corporativa que afecta, es un tipo de fraude que les quita ganancias, activos, etc. El primer asunto, buena práctica para cualquier empresa, es tener reglas muy claras de que su personal y sus socios comerciales pueden ser o no pueden hacer. Una compañía debería comunicar muy claramente: nosotros no vamos a participar en corrupción. Tener un código ética y tener los mecanismos para monitorear, investigar, sancionar cuando se encuentra algún evento, y capacitación para su personal. Del otro lado, las herramientas son parecidas. Un asunto que se escucha mucho en los medios hoy en día es cómo se puede investigar o sancionar conflicto de interés. De lo que yo no soy abogado mexicano, pero de lo que entiendo, en México no hay muy claras leyes contra conflicto de interés. ¿Qué es lo que debe entenderse o qué es lo que entienden ustedes en Kroll como un conflicto de interés? Un conflicto de interés es cuando la persona haciendo la decisión, la persona con la discreción para hacer una decisión sobre contrato, sobre comprar un producto, sobre avanzar con un proyecto, se beneficia o se puede beneficiar personalmente o a su familia, sus amigos, etcétera, como resultado del acto de la compañía, digamos. Entonces, lo que pasa en esa situación es que esa persona, cuando está haciendo su decisión, o ese grupo de personas, si es un comité, toman en cuenta factores que son ajenas al interés de la compañía o el interés del público, si es un funcionario público. Yo voy a contratar a esta compañía no porque es la oferta mejor, con la mejor calidad, mejor precio, etcétera, pero porque son amigos míos o me van a beneficiar de otra manera. Eso es un conflicto de interés. Un problema con conflicto de interés es que existe, aunque al final no haya un beneficio. Es el conflicto de interés en el momento de hacer la decisión, y eso afecta la decisión. Pues muy interesante lo que nos compartes, Brian Weiss, director de Kroll de México. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Dario. Muy buenas noches.